Y ha aparecido un libro clave para recuperar nuestra memoria histórica, que se dice ahora sí. El registro, sobre todo, que este es más interesante, de los historiadores sobre lo acontecido en el pasado. Sobre 1936 y los meses previos al estallido de la Guerra Civil, hay todo un intento de recuperación ahora. De hecho, Podemos ha repetido muchísimas veces que la transición es despreciable, que fue un pacto de los vencidos en la guerra obligados por los franquistas, y por el contrario vuelve su mirada a la República, que para sus presupuestos es la época democrática que le interesa recuperar. Y dentro de este periodo, particularmente, los últimos meses, los del gobierno del Frente Popular, que todos los órdenes de izquierdas hicieron en 1936. Siempre ha habido una diatriba acerca de esas últimas elecciones de la República previas a la guerra. Se había dicho incluso que había habido pucherazo y que el Frente Popular no las había ganado. Dicen lo contrario los autores de un libro de Espasa importante, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que son profesores ambos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de Historia del Pensamiento Político y de Historia Política, respectivamente. Pero ellos sostienen que el fraude es de otro tenor y que esas elecciones sí que tienen un gran interrogante encima. De hecho, su libro imprescindible se llama 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Don Manuel Álvarez y don Roberto Villa están con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Como no les veo, les voy a mencionar el nombre antes de la pregunta, de tal modo que nos podamos ordenar, porque yo estoy en Zaragoza y ustedes en Madrid, ¿ok? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues don Manuel, cuéntenos por qué han titulado así el libro. Bueno, hemos titulado así el libro porque es un libro general sobre las elecciones, pero había que destacar los dos aspectos en los que es más original y más novedoso. Y no es solamente el fraude y la violencia, pero la combinación de fraude y violencia durante el recuento es uno de los aspectos capitales que contamos y analizamos en el libro. De ahí el título. Porque usted, don Roberto, ustedes dicen que el problema no estuvo tanto en las votaciones ni en los recuentos. No, efectivamente, la votación en sí fue bastante limpia. Todo lo limpia que podía ser también, las cosas como son en la España de entonces. Siempre había algún episodio aislado de pequeños fraudes, roturas de urnas, enfrentamiento entre interventores, pero bueno, nada que no hubiera sucedido antes en previas elecciones y sobre todo pues nada que hubiera tenido repercusión importante en los resultados y el reparto de escaños. ¿Y dónde estaba entonces el fraude, don Manuel? Pues el fraude que nosotros hemos encontrado, que no pensábamos en un principio, porque ahora a propósito de la publicación del libro, curiosamente, digamos que por ciertos sectores de la derecha y ciertos sectores de la izquierda, se nos dice que ya se conocía. Realmente no se conocía, porque sospechar o tener una cierta idea de algunos detalles de fraude no significa estudiarlo de forma sistemática e ir a las fuentes. Y nosotros lo que hemos hecho, después de muchos años en las fuentes, es encontrar que hay un fraude en algunas provincias durante el recuento que tiene un impacto decisivo, que tiene un impacto muy importante, porque el recuento en aquella época duraba varios días y hay un momento en el que el recuento va muy ajustado, el gobierno se derrumba, el gobierno que preside las elecciones se viene abajo y nosotros hemos encontrado y demostramos en el libro que cuando se produce ese derrumbamiento del gobierno y el cambio de gobierno se produce a la vez un fraude en sitios que lo hacen decisivo. ¿Por qué decimos decisivo? Pues porque afecta a quién va a acabar teniendo la mayoría en las próximas Cortes. O sea, lo que están ustedes diciendo es que si hubiese evitado ese fraude, hubiesen ganado otros. No, lo que decimos claramente es que los resultados estaban completamente abiertos cuando finalizó la primera vuelta, es decir, el resultado estaba muy igualado y cualquiera de los dos bloques o coaliciones que se enfrentaban podían haber tenido la oportunidad de ganar, porque quedaba una segunda vuelta y después la revisión de actas en el Congreso. Ahora, lo que sí decimos es que ese fraude postelectoral, que tiene mucho más que ver con el recuento que con la votación, sí que permitió al Frente Popular hacerse con la mayoría absoluta en el Parlamento ya en la primera vuelta, haciendo irrelevante el resto del proceso electoral. Pero entiendo que ustedes, entonces, cierto sector efectivamente de la sociedad les está poniendo verdes, porque están ustedes desdeificando un nuevo diosecillo idolátrico que se había generado, el horizonte del Frente Popular como salvador.
Bueno, a ver, nosotros lo que reivindicamos es que se puedan contar las cosas como de verdad ocurrieron y analizarlas con rigor como historiadores, independientemente del ruido, ¿no? Hombre, es evidente que un buen libro de historia tiene siempre, y si la tienes, que es bueno, tiene una gran repercusión, y no podemos evitar tampoco los abusos, tampoco podemos evitar estas cosas que hemos estado viendo estos días atrás de personas que se han apresurado a escribir pero que no han leído, es que no han tenido tiempo material de leer un libro con tanta información. Pero eso no lo podemos evitar, y hasta cierto punto cuando haces un libro pues deja de ser tuyo y es de los lectores. Pero nosotros como autores sí que tenemos la obligación, ¿no?, de contar aquello como fue. O sea, aunque resulte molesto o desagradable, hay que contar cómo fue. Porque también es una forma de hacer ciudadanía democrática y de contribuir a poner en valor lo que nosotros tenemos ahora. Saber cómo fue. No tanto para decir en un lenguaje partidista o ideológico lo que fue o no fue la República, sino simplemente para que todo el mundo comprenda la complejidad realmente del pasado y, en fin, hasta cierto punto también para desmitificar los relatos maniqueos y partidistas que tanto daño hacen a las sociedades democráticas. Verdaderamente, porque uno de los más graves problemas de la República, sobre todo de aquellos años, fue la violencia. Era un ambiente que hoy en día se nos hubiese hecho irrespirable. Don Roberto, ¿cómo era esta violencia y cómo influyó en esas elecciones del 36? Bueno, hay una violencia previa a las votaciones durante la campaña electoral, una violencia pues de intensidad bastante considerable, ¿no? Hoy día para nosotros sería una verdadera, en fin, barbaridad, ¿no?, contemplar que en una campaña electoral pudiera haber un número de muertos cercano a los 40, ¿no?, y 80 ¡Qué heridos barbaridad! graves, ¿no? Lo que pasa es que el factor que permitió que las elecciones se pudieran verificar con relativa normalidad, que no con calma, evidentemente, fue que el dispositivo de seguridad del gobierno en ese momento que fue bastante eficaz, ¿no?, y que permitió encauzar la competencia conforme a la legalidad en general, ¿no? Luego es verdad que a partir del día 16 de febrero, de la noche del 16, que es el día de la jornada electoral, evidentemente hay otra violencia derivada de una movilización que tiene lugar en torno a las cárceles, a los edificios oficiales, etcétera, que va a intimidar al gobierno en un momento en que se está verificando el recuento, ¿no? Esa violencia va a ser fundamental para crear la coyuntura que posteriormente permita el fraude en el recuento, ¿no?, y que obviamente el resultado finalmente acabe decantándose a favor del Frente Popular. ¿Y Sí. quiénes ejercen esa violencia? Pues la verdad es que esa violencia, lo que nosotros hemos encontrado en las fuentes es que la violencia decisiva que se produce a partir después de que cierran los colegios es una violencia ejercida fundamentalmente por partidarios de las candidaturas del Frente Popular, ¿eh? Y tiene mucha importancia porque hay que situar a los lectores, lo van a pasar muy bien con el libro, porque aquel recuento, en aquella época el recuento duraba varios días, no unas cuantas horas como hoy en día. Y no sé cómo se las ha apañado en nuestra historiografía para no contar que ese recuento que duraba tanto tiempo, durante ese recuento el gobierno que preside las elecciones se marcha fruto de la violencia que se ejerce en la calle, de cómo unos cuantos grupos instrumentalizan las manifestaciones para acosar y derribar al gobierno. O sea, que un gobierno que ha hecho un dispositivo policial extraordinario para impedir la violencia el día de las elecciones, luego se derrumba. Hasta ahora, y eso es alguna de las cosas que se han publicado en los últimos días para tratar de contrarrestar el enorme impacto de nuestro libro, hasta ahora se intentaba que se pensara que Azaña llega al gobierno porque ya está cantada la victoria del Frente Popular. Pero realmente nuestro libro demuestra, las fuentes demuestran, la investigación rigurosa demuestra que cuando hunden y derriban al gobierno y llega Azaña, todavía no ha acabado el recuento. Y como contaba antes Roberto, el resultado está muy apretado. El propio Azaña, que parece mentira que ahora algunos de nuestros críticos no lo sepan, el propio Azaña en su diario recoge perfectamente cuando el presidente de la República le llama a formar gobierno en medio, todavía con un recuento abierto y un resultado apretado, dice: todavía no sé la mayoría que voy a tener. Entonces fijémonos la importancia que tiene eso, ¿eh? Sí. Hay también un dato en el que ustedes avanzan muy interesante, que es cómo el momento de las elecciones es gravísimo porque hay distintos factores que concurren en hacerlo muy peligroso. Por ejemplo, todavía no se habían cerrado los ecos de los levantamientos del año 34. Efectivamente, estas elecciones, a pesar de que eran unas elecciones parlamentarias normales, ¿no?, en una república constitucional, sin embargo, llegan a tener un significado tremendamente plebiscitario. Plebiscitario entre quienes, ¿no? Entre quienes, por un lado,
en este caso las candidaturas del Frente Popular, no abjuran de la Revolución de Octubre o conciben el levantamiento de octubre de 1934 como un levantamiento en defensa de la democracia. Y por otro lado, todos aquellos partidos... Hay que contar, Eso es. a ver si qué pasó en el 34, porque nuestros oyentes no necesariamente tienen que ser apasionados de la historia. En 1934 hay una insurrección que es general en toda España, pero que tiene especial importancia e incidencia en una serie de provincias, de regiones, ¿no? En Asturias, sobre todo, hay una alianza obrera formada por socialistas, comunistas y en este caso también anarquistas, ¿no?, que se levantan armas contra el gobierno, y en Cataluña, la Generalidad de Cataluña, que en ese caso está dominada por la Esquerra, ¿no?, también se levanta contra el gobierno. Pues las elecciones del 36 prácticamente se verifican con un significado tremendamente plebiscitario entre quienes no abjuran de esa insurrección e incluso se sienten tremendamente orgullosos de haber participado en ella, y por el contrario los que se oponen radicalmente a ellas. Un conflicto además que se superpone a una quiebra muy grande que existía previa a la falta de consenso en torno a la Constitución de 1931. Por último, don Roberto, don Manuel quizá primero, me gustaría que me diesen un juicio, porque verdaderamente lo que ustedes cuentan tiene sus ecos actualmente. Quiero decir, hay epígonos del levantamiento del 34 que reivindican esa forma de actuar. Hay quien habla de la necesidad de volver a utilizar la fuerza contra la injusticia. Hay quien pone en duda el sistema democrático actual y, como yo contaba antes, pone en duda la transición. Y realmente los ecos de lo acontecido, por ejemplo, en Cataluña y en Asturias en el 34 se endiosan y se mitifican cuando fueron atentados contra la democracia que la propia República tuvo que sofocar. Hay alusiones a ello en monumentos por todas partes, ¿no? Realmente es curioso porque su libro, aparte de mucha importancia, refleja muchas de las cosas que ahora estamos viviendo. Bueno, salvando obviamente y por suerte para nosotros las distancias, ¿no? Es decir, porque aquel contexto, el contexto de democratización de los años 30 estaba muy envenenado por muchas fracturas de orden ideológico y social, y como ha dicho Roberto también por el hecho de que la propia Constitución del año 31 no fue un pacto constituyente integrador como sí fue nuestro gran pacto constitucional de 78. Pero yo creo que sobre todo lo que a mí me está gustando mucho de la repercusión del libro es comprobar que hay muchos lectores, muchos ciudadanos que quieren conocer la historia tal y como pasó, porque realmente lo que tú contabas, Cristina, es en el fondo la apropiación ideológica y partidista del pasado y del relato histórico, y la única manera de estar prevenido contra eso, de estar prevenido contra la idea de la memoria, porque la memoria al fin y al cabo es el recuerdo parcial, es la selección de una parte del pasado. Para estar prevenido frente a eso, lo mejor es conocer la historia con toda su riqueza y complejidad. Entonces, bueno, ciertamente, ¿cuál yo creo que sería la gran lección, una lección muy importante que un lector puede sacar leyendo nuestro libro? Pues que la fortaleza de un gobierno en el cumplimiento de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho, como principio fundamental para hacer respetar la ley y la competición en libertad, es clave. Cuando un gobierno no es capaz de hacer eso, el asegurar la libertad y la seguridad jurídica a los ciudadanos durante un proceso de votaciones, se quiebran muchas confianzas. Efectivamente. Yo os tengo que agradecerles a ustedes su trabajo al servicio de la verdad y de la historia. Creo que esto es un ejercicio ciudadano dignísimo que la democracia les tiene que agradecer siempre. Don Manuel Álvarez Tardío, don Roberto Villa García, gracias por el trabajo y enhorabuena, porque está siendo un bestseller, y esto en la historia y en el ensayo es muy excepcional. Editorial Espasa, 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Gracias.